Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Vivía con las fieras y los ángeles lo servían. Después que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Y decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en la buena noticia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Comenzamos este tiempo de la Cuaresma con el comienzo del Evangelio de Marcos, que más que narrar quizás un episodio, un momento, un cuadro de un tiempo, de un momento de la vida de Jesús, nos está describiendo lo que va a ser toda la vida de Jesús. Porque nos dice que que Jesús, después que lo entregan a Juan, comienza su ministerio. Pero es el Espíritu que lo lleva al desierto. Primera cosa que nos está diciendo es el Espíritu el que guía la vida de Jesús. Primera pregunta que nosotros también nos tenemos que hacer. ¿Es el Espíritu que guía nuestra vida? Cuando el Espíritu guía nuestra vida, nos empieza a pasar que podemos entender la voz de Dios aún en medio de las circunstancias. Fíjense lo que le pasó en la primera lectura a Noé, y la segunda lectura corroboraba. Solamente 8 personas en tiempos de Noé, en medio del diluvio, que fue una experiencia purificadora, después de los primeros pecados, después de todas las primeras desobediencias desde Adán y Eva. Dios dijo: bueno, vamos a hacer una nueva alianza, vamos a hacer renacer todo de nuevo. Ciertamente estos son relatos que se llaman en la literatura, son relatos que nos hablan de las causas de una situación presente, pero son etiológicos, le decimos en la Escritura. O sea, tratan de explicar algo del presente con una metáfora, una parábola, una poesía, una especie de cuento, de relato, que guarda una verdad, que puede ser polifacética la interpretación de esa verdad, pero que no fue histórica desde el punto de vista actual de lo que decimos los acontecimientos, ¿no? Podrán buscar el arca, podrán buscar el lugar del diluvio. Históricamente pareciera que estos relatos responden a relatos que había en la cultura de la Mesopotamia. Hay una depresión muy grande que dicen que eso responde a un diluvio. Los arqueólogos buscan a ver qué tipo de relación puede haber con esto, pero no nos tenemos que distraer en los datos quizás arqueológicos de si hubo un arca o no. Lo que tenemos que ver es que Dios es un Dios que habla, y algunos lo escuchan, como le pasó a Noé. Y esos pocos que lo escuchan tampoco son los más perfectos, pero son los que lo escuchan. Y Noé se puso a construir una barca cuando a todo el mundo le pareció una locura. ¿Para qué la está haciendo? Bueno, el día que empezó a llover, ahí se dieron cuenta porque la había hecho, y unos pocos se salvaron. Y a él le tocó como restaurar esa creación, salvar las especies. Yo veo en esto la cantidad de personas que hoy, gracias a Dios, oyen el grito de esta creación y buscan rescatarla. Parecen como Noé, que de repente pareciera que por más que planten un árbol, parece nada, pero mañana habrá una sombra. Y a veces en poco tiempo, a veces uno dirá, bueno, un proceso de 10 años, poder mostrar una sombra de un árbol, de algún tipo de árboles. Bueno, has hecho algo para que mañana todos los que pasen por ahí tengan una sombra donde cobijarse. A veces hay muchos Noé en nuestro tiempo que hacen esas pequeñas obras que despiertan también a los demás. No hace mucho caminaba por el río y veía un grupo que estaban como sacando los plásticos de la costa.
por supuesto que adentro del río toda la cantidad que debe haber y toda la cantidad de basura que se tira, y sin embargo despierta una conciencia y sin embargo hacen que por lo menos cuando pasemos, gracias a esas personas, el mundo está un poquito mejor. Es un estímulo, una llamada a que haya muchos Noé, que oigan la llamada de toda la creación, a que sea rescatada, el cuidado del todo lo creado, ¿no? En la palabra que Dios le da a Moisés, dice a Noé, le dice que hay que restaurarlo todo, también las especies, ¿no? Hoy tenemos que escuchar ese llamado también de una naturaleza que la estamos dañando mucho. Ese llamado también que el Papa hace en Laudato Si, y nos invita a hacer el Fratelli Tutti de una manera fraterna. Es un Dios entonces que nos llama a que volvamos siempre a darle vida a este mundo. Eso es la alianza de Dios. Un Dios que está recreando el mundo, que lo está rehaciendo permanentemente y necesita Noés que lo haga. Y Jesús es el nuevo Noé, aquel que viene a restaurar, pero como de base, esta creación. Y por eso lo vemos que el Espíritu lo lleva al desierto. ¿Vivió 40 días en el desierto? Sí, como el pueblo de Israel estuvo 40 años. Pero allí fue tentado. Pero ese desierto, esos 40 días, iba a representar un gran camino toda la vida de Jesús. 40 es el número de una generación. Moisés caminó 40 años en el desierto y lamentablemente ese pueblo que salió de Egipto tenía un gran problema. No era que habían sido esclavizados por un faraón. Se le había transformado la mente y un pueblo que había sido creado para la libertad se convirtió en un pueblo esclavo. Le cambiaron la cabeza. Y necesitó Moisés que pase esa generación para formar un nuevo pueblo en una nueva tierra con una mentalidad diferente. Hoy nos tenemos que preguntar si nuestro pueblo camina hacia una mentalidad de libertad, de autonomía, de desarrollo y de crecimiento, o si estamos todavía en la mentalidad del faraón, de políticos que buscan someter la mente de sus pobladores o de ese pueblo. Es un llamado. Fíjense como en la misma época de Jesús, las grandes tentaciones de Jesús, los que lo ponían a prueba a Jesús, fueron los fariseos, los que detentaban un poder sobre el pueblo que lo sometía, lo tenía al pueblo sometido. Y Jesús tenía que cambiar una mentalidad. Es día sábado, no se puede hacer nada. Jesús curaba. Mirá, Dios no vino, no le habló a Moisés para que el pueblo esté esclavo de una ley, sino para que sea libre. Ustedes están volviendo a la época del faraón y cambiamos la cara del faraón por la cara de los que administran este templo y se convirtieron en intérpretes de la ley. Lamentablemente, hoy hay nuevas formas de someter a los pueblos. A veces, hasta poniéndose en el lugar como en el faraón. Yo te doy de comer, vos obedeceme a mí y trabajá, o vos hacés lo que yo te digo, o votame para que yo sea tu dueño. Y fácilmente se adquieren hoy, a veces voluntades, dándolo más fácil. Para ese pueblo que salió del desierto le era más fácil estar comiendo algunas cebollas de vez en cuando que estar haciendo un camino propio de libertad, de independencia, de valoración, de autovaloración y de crecimiento propio. Por eso Jesús también va a tener que luchar contra esa mentalidad que se había instalado de una religión que somete a un pueblo y mostrarle, levántate y camina, tú tienes pies. No, pero hoy es sábado, me dijeron que yo no puedo, porque hoy yo te lo mando. Y así Jesús vino a traer esa liberación. Por eso fíjense que decía que Jesús en el desierto convivía entre fieras y los ángeles lo servían. Las fieras son las que te atacan. Jesús tuvo quien lo atacara, seguramente. Los fariseos, los publicanos, los romanos. Poder político ataca al que quiere liberar al pueblo, al que le abre la mente al pueblo, al que lo pone de pie verdaderamente. Por eso Jesús también sufrió esta persecución. Pero dice también que los ángeles lo servían. Es curioso
una interpretación de algún estudioso de la Biblia que decía que en la Biblia, San Lucas sobre todo, hace ver que quien sirve a Jesús son las mujeres. La suegra de Pedro se levanta y se pone a servirle. Después dice que Jesús iba acompañado por los discípulos y por algunas mujeres. A veces los discípulos le sirven a Jesús cuando se van a evangelizar, pero me parece que eran más los problemas que le traían que el servicio que le daban. Sin embargo, las mujeres parece que guardaban cerca de Jesús esa delicadeza de servirlo y de ayudarle en la evangelización y en sus cosas. Pero más allá de que sean las mujeres que, podríamos decir, eran esa caricia en medio de las luchas que Jesús recibía, el servicio es lo que caracteriza al nuevo discípulo. Cuando Jesús se despide de este mundo nos dice: lávense los pies unos a otros, el servicio. Ahí es donde se ve el convertido. Por eso Jesús va a decir después que de este evangelio va a terminar llamando, por eso después que Juan es apresado y sabemos que va a morir después en la cárcel, hace el llamado que va a ser permanentemente a lo largo de toda su vida. Por eso también quizás las tentaciones duraron toda su vida. El llamado a convertirse y creer que hay una buena noticia. Y que esa buena noticia no es intelectual, es una experiencia que hay que vivir, que hay que hacer. Como le hicieron la suegra de Pedro que fue curada, el mismo Pedro que fue llamado y todos los demás discípulos. Aunque a veces también ese mismo discípulo que se convierte y cree necesita el camino de Jesús, de ir viviendo ese combate interior y espiritual. Cuando Jesús le dice a Pedro que debía ser condenado, Pedro se transforma en una piedra para Jesús y se convierte también en Satanás. Lo quiere tentar. No, Jesús, no vayamos por ese camino. ¿Quién no quiere el camino más fácil? Sin embargo, Jesús nos dice: no vine a ser servir, no vine a servir, no vine a hacer mi voluntad, sino la del Padre, y para eso hay que luchar y estar fuerte y claros en el combate espiritual para saber cuál es la voluntad del Padre, porque ustedes me van a hablar del camino más cómodo, pero yo tengo que escuchar el camino del Padre. De hecho, fíjense cómo el mismo Juan Bautista va a atravesar ese desierto al final de su vida, le va a preguntar: ¿pero eres tú el que tenías que venir? Esa pregunta nos muestra que Juan Bautista también atravesó el desierto peor que se puede atravesar, que es decir, ¿habré vivido en vano? ¿Habré anunciado a alguien que no era? ¿Me habré equivocado? Entonces, y Jesús sobre el final de su vida, en la cruz, va a gritar: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El que nos dijo tantas veces: no tengan miedo, tantas veces había predicado, y sin embargo, ese fue el peor desierto que le tocó atravesar, la peor tentación que tuvo que atravesar. Por eso no fueron 40 días y después se pasó todo. No, fue una vida en la que tuvo que luchar para poder estar liberando al pueblo y liberándose también a sí mismo, no dejándose convencer por los caminos del adormecimiento que ese mundo que Jesús quería imponerle una manera de ser, a veces sin conflicto, pero bueno, amoldate a este mundo y vas a vivir tranquilo. Ahora, despertarte de este mundo y despertar a otros en este mundo, bueno, por ahí te lleva, como se dice en la carta a los Hebreos de Moisés: no había hombre más sufrido en Israel que Moisés. Quiere decir que es una tarea que implica atravesar este desierto. La iglesia entonces no es el espacio de los perfectos, sino el espacio de los que luchan. Y a veces caen como le pasó a Pedro. La iglesia no es el lugar de la condena del pecado o del pecador, sino de la conversión de los que quieren un camino de libertad. La iglesia también acepta los procesos que a veces nos lleva la conversión, como sucedió con los discípulos. O ese mismo proceso que vivió Jesús, 30 años esperando antes de empezar a hablar. Y este pueblo, que si uno recorre la península del Sinaí, nunca se puede tardar 40 años caminando. Al contrario, estuvo detenido porque era un pueblo que no se convertía. Pues lo más difícil es cambiar la cabeza.
Fíjense cuánto nos cuesta cambiar la política de un pueblo, cuánto cuesta a veces lograr que se cambien mentalidades que se han instalado, y a veces fíjense que ciertos espacios en la iglesia, en la política, en instituciones, en escuelas, en la educación, qué difícil es provocar un cambio liberador, qué difícil, qué pocas personas están dispuestas a mirar de otro lado y decir, ¿y qué tal si fraternalmente miramos si estamos haciendo bien las cosas? Y termino, para no alargarme, con la pandemia. La pandemia es una larga cuaresma. Y el pueblo en el desierto vivió esa larga cuaresma y no se convirtió. Tuvieron que ir muriéndose para que sus hijos pudieran, que no habían tenido la experiencia de esta mentalidad de esclavos, llegaran al lugar. Bueno, por eso hoy también vemos, ¿no? Lamentablemente, escuchaba hoy una linda frase del padre Opeka, ¿no? No vine a hacer asistencialismo, vine a enseñar a trabajar. No quiero un monumento porque fui bueno y les regalé todo, quiero un monumento porque aprendieron a trabajar conmigo. El padre Opeka, saben que es ese gran misionero en Madagascar que ha levantado del basural una ciudad nueva para un pueblo nuevo. ¿Con qué? Con las manos de ese pueblo. Y hablen hoy en nuestra Argentina cuáles son los mayores problemas de los que trabajan realmente. Es encontrar otros que quieran trabajar. Se ha perdido una cultura del trabajo, entonces nos hemos esclavizado. Hemos caído en la trampa de un asistencialismo que pareciera que a veces nos puede dejar más postrados que levantados. Entonces, muchos de estos aspectos, es porque no estamos dispuestos a cambiar y a ser creativos o a realmente ponernos de pie y ponernos de pie con un pueblo que también tenga voz, voto y elección. Entonces, vamos a mirar cómo esta cuaresma, cuál es la conversión de mente, que yo también tengo que hacer porque tenemos que hacer todo. Es fácil señalar al otro. Nos miramos a nosotros mismos y decimos, ¿en dónde yo estoy parado rígidamente y no me dejo cambiar? ¿En dónde hay algo que me pide el Evangelio que no sé leer? ¿O algo que esta pandemia nos está llamando a cambiar y no cambiamos? Podemos preguntarnos, ¿vemos si el mundo cambió para bien con la pandemia? Y cuando miramos muchas cosas que están pasando con la vacuna, decimos, me parece que estamos más o menos como en la época de Moisés, en la época de Noé. Ustedes saben que después que Noé salió de ahí, del diluvio, ya un hijo pecó, cayó, y ya enseguida de 3 que eran, así que imaginémonos. Dios quiera que esta larga cuaresma, desierto de la pandemia, pueda ayudarnos a pensar un poco en todo esto y nos provoque esa transformación y ese cambio de mentalidad que Jesús nos está invitando a vivir desde el Evangelio. Que hoy el Papa también lo actualiza desde este espíritu de fraternidad, de justicia social y de dignidad también de cada persona. Que nos ayude a que podamos tener esa libertad interior, esa docilidad interior que no se logra por esfuerzo propio, sino por este mismo espíritu que a veces permite que vayamos al desierto y nos asiste para que salgamos mejores después de cada prueba que nos pone la vida.